Bueno, muy buenos días a todos. Qué alegría poder estar nuevamente juntos, de poderlos ver. Yo creo que hoy para mí es como especial porque no pensaba que iba a tener la energía para poder estar acá sentado. Pero gracias a los que pudieron conectarse temprano para poder charlar, para poder compartir, para como contar las anécdotas. Creo que siempre las anécdotas nos van a ayudar a conectarnos un poco más los unos con los otros y eso es chévere. Bienvenidos a los primera vez que se conectan con nosotros. Confiamos en que aunque no estamos en la presencialidad, pues siga funcionando. Creo que ya llevamos casi 2 años por acá por Zoom y ha funcionado bien y aunque hace falta el abrazo y disfrutamos mucho estar juntos, creo que hemos también aprendido a disfrutar el compartir estos espacios y ver que también podemos darnos ánimos unos a otros en medio de la virtualidad. Entonces, bueno, un feliz año para todos. Am, bueno, creo que es un año con mucha expectativa también, porque la verdad es como si no pudiera haber expectativa, porque ya a partir de la pandemia como que uno pone sueños sobre la marcha o escribe, quisiera que pasara esto, pero al final Dios sabe qué es lo mejor para cada uno y Él puede cambiar las cosas cuando quiere. Entonces creo que también hemos aprendido a disfrutar eso, como a entender que podemos planear, pero si Dios cambia los planes y se hacen muy diferentes a lo que queremos, pues está bien también y poder disfrutar eso. Entonces, por ahora nos vamos a seguir manteniendo en el estudio del Espíritu Santo. Yo personalmente durante este mes que estuvimos descansando, estuve meditando mucho, meditando otra vez, repasando los evangelios, leyéndolos una vez, escuchándolos, repasando el libro de los Hechos y veo la necesidad así, pero muy, muy grande de que seamos conscientes de nuestra necesidad del Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que no creamos en el Espíritu Santo. No estoy diciendo que nosotros no creemos en el Espíritu Santo, que no creemos que lo tenemos, pero lo que sí he visto y partiendo de mí mismo es que la falta de conciencia de la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas limita la obra del mismo Espíritu en nosotros. Entonces puede ser que yo, por ejemplo, que me gusta cocinar y tengo una olla de barro para hacer las mejores sopas. Si yo hoy hago las sopas en una olla de aluminio, pues van a quedar chéveres, pero yo ya he hecho sopas en olla de barro y quedan sabrosas, no quedan chéveres, quedan sabrosas. Y yo sé que tengo la olla, pero si no la uso, es como si no la tuviera. Y honestamente, viendo las vidas de muchos, es como que saben que el Espíritu Santo está, pero como si no lo tuvieran, como que no lo usan. Y en mí mismo también, en mi propia vida, sé, o sea, tengo mucha teoría en la cabeza sobre el Espíritu Santo, pero conectar con su esencia, conectar como de corazón a corazón y como experimentar en el día a día esa guía, esa dirección, creo que me falta. Creo que me falta y lo que ayer hablábamos con José, a lo que apuntamos con estos sermones, estas clases, es a que no se quede como un sermón que escuché y listo, ¿no? Sino como que aprendamos, como que eso que estamos escuchando, como que baje al corazón y haga parte de nosotros. Y no solo eso, sino que también lo llevemos más lejos, o sea, que tomemos lo poco que se puede compartir en estos 30 40 minutos y se lleve más profundo y se ore más y se investigue más y se estudie más para que eso quede grabado en la mente y el corazón.
Entonces, porque de lo contrario, no solo nuestras vidas, nuestro cristianismo se hace un cristianismo mediocre y cristianismo de tradición como lo que aborrecíamos tanto de la Iglesia Católica hace unos años, de que cumplíamos con lo mínimo, sino que dejamos de ser luz para otros. Y Jesús entregó su vida para que fuéramos sal y luz, para que lleváramos esperanza a otros donde estuvieran, para que desarrolláramos misericordia. Y eso no se da sin el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que produce eso. Entonces, si no somos conscientes de nuestra necesidad del Espíritu Santo, creemos que estamos bien porque hacemos lo mínimo. Y pensaba, o sea, duré como una semana con COVID y creo que puede ser un buen ejemplo de lo que puede ser la vida en el Espíritu y la vida sin el Espíritu. Porque cuando uno está bien de salud, el cuerpo fluye, o sea, la mente funciona perfecto, siente una energía para hacer cosas, para caminar, para pensar, para leer, para hablar con otros. Tenemos una actitud, en el caso mío, como que es positivo, como que uno ve la vida como lo mejor, como que todo es bello a pesar de las dificultades que haya. Pero nos llegó el malestar ese y como que se sume uno en un hueco, partiendo de que físicamente el cuerpo ya no responde, porque no hay energía sino para echarse la cobija encima y para medio tomarse un vaso de agua, porque ni siquiera tiene uno ganas de comer, no hay energía para pensar. Y el desánimo como que va agarrando fuerza poco a poco y de repente uno dice, oye, pero ¿y dónde está mi fe? Si yo creo en Dios, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento tan enfermo? ¿Por qué veo negativas las cosas? ¿Por qué como que tengo tanto miedo de tantas cosas? Y la mente se empieza a saturar de muchas cosas negativas. Y pareciera que uno no va a salir de ese momento que puede ser varios días, pero que no son eternos, son temporales. Entonces, ahí en ese momento, como que uno es consciente, o me di cuenta yo, oiga, yo no puedo asumir que hay que cuidar la salud. O sea, ahí, no, sí, yo estoy bien de salud, entonces no, chévere. No puedo asumir las cosas buenas que tengo. O sea, como que necesito también cuidar la salud. Sí, como tomar acciones preventivas para que el cuerpo como que funcione mejor. Entonces, el hecho de no tener salud me lleva, perdón, me lleva a ser mucho más consciente de la necesidad de cuidar la salud y de tener salud. Entonces, se me, se me, se me cerró la garganta un poquito. Entonces pensaba con el espíritu, nosotros necesitamos como clamar, suplicar a Dios que aprendamos a vivir en el espíritu para que cuando no estemos ahí lo veamos con claridad. Pero partiendo de mí mismo, como que he tenido periodos donde he vivido en el espíritu y otros donde he vivido con mi esfuerzo humano. Entonces, pensaba, creo que necesitamos otra vez repasar estas enseñanzas de Jesús acerca del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Regresar. Y tomando el ejemplo de, perdón, un momentico y me consigo un vaso de agua. Bueno, y pensando, hablábamos en la mañana acerca de la importancia de memorizar.
Entonces resulta que nosotros estuvimos en un viaje fuera del país, en una ciudad que no conocíamos. Y ahí pude ser mucho más consciente de cómo uno necesita no vivir la vida tan en automático. Entonces, ¿por qué? Porque allá no hay transporte público. Allá nos prestaron un carro y uno tenía que movilizarse solo y usábamos un GPS y el GPS, eso sí es muy preciso, lo lleva y lo trae a uno. Pero el GPS tiene un problema y es que si tú no eres consciente de que tienes que aprender a desarrollar tu propio mapa, si apuntando a no necesitar el GPS, pues lo que va a pasar es que tu cerebro no se va a preocupar por aprender una ruta, algo así de sencillo. Entonces el cerebro se hace perezoso y siempre va a esperar la instrucción del GPS para tomar una decisión de hacer un giro en una calle, que algo muy, muy básico. Entonces cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, bueno, yo voy a ir de un lugar a otro, pero me voy a concentrar en los puntos de referencia para poder regresar sin necesidad de GPS o para ir aprendiendo las rutas. Y al principio era difícil porque mi mente no es de concentrarse y de prestar atención, pero poco a poco fui aprendiendo a prestar atención y ubicar puntos de referencia donde tenía que básicamente hacer giros. Entonces, si voy, digamos que iba a visitar al amigo donde iba para la oficina de él, entonces tenía que hacer como 5 giros. Y en esos giros había unos puntos de referencia. Entonces, cuando llegue a la casa con el muñeco allá pintado, ahí tengo que girar a la derecha. Cuando llegue a otro punto, ahí tengo que encontrar un punto de referencia que me lleve a girar a la izquierda. ¿Sí? Esas cosas las vivimos nosotros todos los días, pero cuando estamos de extranjeros en un lugar, somos más conscientes de que si no lo aprendemos, nos podemos perder. Cuando estamos habituados, como en el caso ya estando viviendo nosotros en nuestra ciudad de origen o donde estamos habituados, no nos esforzamos porque ya toda la información está ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la relación de esto con las escrituras? Que cuando nosotros leemos la Biblia en automático, no prestamos atención a los puntos de referencia. Y muchas veces ni siquiera entendemos lo que estamos leyendo y seguimos derecho. O sea, no estudiamos la Biblia para aprender muchas veces, sino para de pronto cumplir con el requisito de leer la Biblia. Entonces, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen las crisis, cuando vienen los problemas, reaccionamos como reaccionaría una persona del mundo, porque sencillamente no hay de la palabra de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, aunque la hemos escuchado muchas veces, aunque la hemos leído. Pero es porque esa palabra nunca se grabó en el corazón, porque no hubo el esfuerzo, porque no hubo la intención de que quedara grabada. Entonces, estos meses he estado meditando, nosotros como comunidad, creo yo, ojalá estoy equivocado, esta es una opinión mía, pero tenemos un vacío frente a la enseñanza del Espíritu Santo. Sí, y si ese vacío no se llena, nuestras vidas no van a ser lo suficientemente productivas para poder darle la gloria a Dios como Dios quiere que así sea. Porque es el Espíritu Santo quien va a hacer el trabajo por nosotros. Entonces me daba cuenta de que escuchando también hermanos los últimos 2, 3 años, de la frustración tan grande que hay en muchos porque sus vidas no cambian. Y lo interesante
Es que la Biblia no dice que nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestras vidas para vivir el reino de los cielos con nuestros esfuerzos. Pero hace muchos años nos enseñaron que nosotros teníamos que cambiar. Y la Biblia no enseña eso. Pero ¿cómo se da uno cuenta? Cuando lo estudia, cuando lo lee, cuando lo profundiza, cuando sigue esos, lo que decía hace un momento, como esos puntos de conexión. Entonces decía yo, bueno, necesitamos, otra vez vamos a repasar sobre el Espíritu Santo y pedirle mucho a Dios que nos ayude a que la enseñanza quede grabada en la mente y el corazón. Entonces, tres cosas que vamos a, como a implementar en este año para que cada uno las pueda ir desarrollando. Que son tres cosas que hizo nuestro Señor Jesús. O sea, lo único que vamos a hacer es seguir el ejemplo de Él en cómo Él enseñó a sus discípulos para que no se les olvidaran las cosas, para que no se les olvidara lo que Él les enseñó. Entonces, lo primero, Jesús tenía claro que Él les enseñaba para que ellos aprendieran, no para que ellos escucharan. O sea, Jesús no estaba dando discursos para que la gente lo escuchara. Jesús estaba instruyendo un grupo de personas en la palabra de Dios para que su instrucción se quedara en sus mentes y en sus corazones y eventualmente los liberara de la esclavitud del pecado, es lo que dice Juan 8, 31 y 32. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces los discípulos cuando iban con Jesús, ellos iban con la actitud de aprender, de hacer suyo el conocimiento que Jesús les daba. Ese es el primer punto, ¿no? El segundo es que ellos hacían suyo el conocimiento del Evangelio para practicarlo. Y eso también vemos mucha evidencia en los Evangelios, en cómo Jesús instruye para que ellos practiquen. Y él mismo les va modelando cómo practicar lo que él les está enseñando. Cómo vivirlo. O sea, no puede ser algo teórico, no es conocer la divinidad de Cristo. O sea, no es conocer todo lo teológico de Cristo y no saber cómo se vive. Es como no conocerlo. Sí, o sea, saber un montón de cosas de Jesús y no saber cómo vivir lo que él enseñó es lo mismo que no conocerlo. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercer punto, Jesús enseñó para que ellos enseñaran a otros. Mateo 28:20. Sí, en el 18 dice, vayan, bauticen, háganlos mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 les dice, y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces resulta que el Evangelio de Juan, de los 4 evangelios, es el que más contiene enseñanza acerca del Espíritu Santo, desde el capítulo 1. Es el que más tiene enseñanza, pero no la vemos porque no prestamos atención a lo que Jesús está enseñando. Y yo estoy fascinado. Recuerden que el año pasado les dije que estaba estudiando Juan 2. Todavía lo estoy estudiando. No he llegado todavía a encontrar como lo que Jesús quiere que entendamos, pero yo creo que ya estoy cerca. Y tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero para poderlo entender, entonces hay que entender un montón de simbología que ellos manejaban en esa época. Hay varias cosas, pero yo le estoy pidiendo a Dios que me dé la sabiduría para entender Juan 2. Porque al entenderlo como que la mente va a tener como una revelación que nos va a conectar con lo que Dios quiere producir por medio del Espíritu Santo.
Entonces, esas tres cosas. Uno, a partir de ahora, como cada uno, voy a aprender, no a escuchar. ¿Sí? Entonces, aprender significa voy a quitar toda la distracción posible que haya en mi entorno, voy a apagar la estufa, voy a apagar el televisor, todo lo que me distraiga, voy a enfocar mi mente y voy a obligar a mi mente a prestar atención. No voy a aceptar que mi mente me distraiga, no voy a permitir que me entre un mensaje al celular y me distraiga de lo que estoy escuchando o lo que estoy leyendo. Eso es una decisión personal, la de cada uno de aprender. Número dos, la de practicar. ¿Cómo aplica esto en mi vida? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida, con cómo estoy hoy? ¿Qué decisiones tomo? Porque debo tomar decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisiones que nos mantengan en el camino a la salvación. Y número tres, ¿a quién le voy a enseñar? Esa fue la estrategia sencilla de Jesús para llevar el evangelio a todo el imperio romano en esa época. Entrenar a los discípulos para que aprendieran, practicaran y enseñaran a otros. Esas tres cosas, eso fue la estrategia. Entonces, mientras vamos desarrollando ya la lección, ir pensando, cada uno piensa, bueno, ¿yo a quién le enseñaría eso? Y créanme que el cerebro empieza a funcionar diferente. Entonces, no estoy escuchando información, estoy escuchando la palabra de Dios. Entonces voy a aprender algo. ¿Qué es lo que voy a aprender hoy? Y yo creo que el Espíritu de Dios en su sabiduría nos va guiando a cómo ir viviendo lo que vamos aprendiendo. Amén. Entonces, esto era como una introducción a lo que vamos a hacer de manera general en el año. Vamos a seguir estudiando el Espíritu Santo. Entonces, acompáñenme ahora sí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Versículo 6. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. Es interesante, ¿no? Pero al principio dice, Dios lo envió como testigo, y luego Jesús envía a sus discípulos como testigos a dar testimonio de la luz. Y luego nos envían a nosotros como testigos a dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Versículo 10. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Todo esto es como básico, ¿no? Luego dice el versículo 13. Estos, o sea, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Y si nos vamos un poquito más atrás, o sea, a quienes lo recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces él dice, estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios.
Ahí está el primer punto donde en el Evangelio de Juan está haciendo referencia. Ay, ¿qué pasó por acá? Alguien se le prendió un celular. Está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y eso debe como tocarnos muy profundo a nosotros. Dice, estos no nacen de sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Sí, o sea, cada uno de nosotros, cuando fuimos bautizados, nacimos de nuevo. Y nosotros pensamos, claro, yo fui bautizado. Pero en ese momento está habiendo un nacimiento espiritual. Está naciendo una persona que es espiritual. Es una persona que nace de Dios. O sea, tú y yo, si fuimos bautizados, nacimos de Dios. Nacimos de Dios. Y así como cuando un bebé nace, entramos a ser parte de la familia de Dios. Porque hubo un nacimiento espiritual. O sea, no entramos a ser parte de la familia estrictamente porque fuimos bautizados. Entramos a ser parte de la familia porque nacimos espiritualmente de Dios. ¿Por qué podemos decir que no nacimos por haber sido bautizados? Porque muchos se bautizaron y abandonaron a Dios. Entonces no es el bautismo en sí, es el nacimiento de nuevo. Es el nacimiento de nuevo. Entonces, casi que necesitamos ir a nuestros orígenes, a nuestra infancia espiritual. Y entender, yo nací de nuevo, soy un hijo de Dios, yo nací de Dios, tú naciste de Dios. Y si tú nos estás visitando hoy o estás escuchando luego en YouTube o Facebook, tú tienes la esperanza de nacer espiritualmente. Y al nacer espiritualmente, vas a ser un hijo espiritual de Dios. Así como Jesús es un hijo espiritual de Dios. Eso uno creo que no es tan fácil de discernir. Porque cuando no lo entendemos en el corazón, pensamos que nos bautizamos para ser parte de la iglesia, de la comunidad. Pero la iglesia solo es un grupo de personas, es una asamblea, lo que significa, es un grupo de personas. Somos parte de la familia de Dios. Entonces, creo que para Jesús era muy importante y para los hermanos que iban a escuchar esto en el primer siglo. O sea, Juan lo está escribiendo cerca del año 90 después de Cristo. Han pasado como 60 años después de que Jesús murió y ya seguramente muchos de los hermanos que estuvieron con Jesús ya murieron. Y esta nueva generación necesita escuchar nuevamente lo básico. Necesitan escuchar acerca de ese nacimiento de nuevo. Entonces nos vamos a la charla que tiene Jesús con Nicodemo, ahí en Juan 3, y voy a leerlo desde el versículo 1. Todo esto para que lo sigan pensando y profundizando. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Versículo 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús.
Está conectado con lo que dice en Juan 1:13. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu, quien no nazca del agua y del espíritu, ahora se me perdió, no puede entrar en el reino de Dios. Se me saltaron los versículos. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es humano, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Sí, entonces, ¿qué está haciendo acá Juan? Está empezando a desarrollar el tema del Espíritu Santo en la vida de un creyente. ¿Pero desde dónde? Desde las palabras mismas de nuestro Señor Jesús. Es diferente con Lucas. Lucas investigó lo que otros sabían del Espíritu Santo. Compartió en hechos lo que él vio. Pero Juan escribió las palabras de nuestro Señor. Y esas palabras hay que prestarles atención. Hay que seguirlas. Y eso es a lo que quiero animarlos. Vamos a hacer 3 o 4 clases otra vez, viendo la obra del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Pero lean el Evangelio de Juan y síganle la pista al Espíritu Santo. Síganle la pista a la enseñanza de Jesús acerca del Espíritu Santo. Cuando lleguemos otra vez a Hechos, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que Jesús dijo en Juan acerca de lo que haría el Espíritu Santo en la vida de los discípulos se iba a cumplir en Hechos. Entonces no vemos los libros separados, los vemos conectados. A pesar de que Juan escribió después, esa era una enseñanza que debió moverse entre los discípulos por muchos años. Y ya el Espíritu Santo vería la necesidad de que fuera escrita para que no se olvidara. Pero los hermanos escucharon estas enseñanzas y ellos las vivían. Otra vez, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto? Es súper importante. Es vital para nuestra fe. Entender que la vida en el reino de los cielos está directamente relacionada con el Espíritu Santo. Como lo vamos a ver en Juan 6. En el reino de los cielos no podemos vivir con esfuerzos humanos. El reino de los cielos se vive en el poder del Espíritu Santo.
Juan 6:63, que solamente lo menciono. Esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Recuerda la versión, la NTV? Los esfuerzos humanos no sirven para nada. Y créanme, yo escuchando tantos hermanos me he dado cuenta, claro, ¿por qué muchos no están avanzando en su fe? ¿Por qué las crisis matrimoniales? ¿Por qué las iglesias no crecen? ¿Por qué no se están bautizando personas? ¿Por qué los corazones de muchos hermanos han endurecido y hay poca misericordia hacia los demás? Porque están viviendo el reino de Dios con esfuerzos humanos y la mente humana, ¿qué es lo que hace? La mente humana llega hasta donde tú puedes. Ah, no, es que yo no puedo evangelizar porque ni sé cómo estudiar la Biblia con alguien. El Espíritu Santo te capacita si tú quieres estudiar. No, es que me da miedo compartir. El Espíritu Santo te da el amor suficiente para poder compartir. No, es que me cansé de amar a mi esposa porque es que es demasiado complicada. Ah, bueno, el Espíritu Santo te enseña a amar a quien no merece ser amado. Así como Jesús te ama a ti que no merece ser amado. ¿Sí? Entonces, sin darnos cuenta, caemos en un cristianismo basado en seguir reglas humanas que pudimos crearlas nosotros mismos o otros las pudieron crear y nosotros las creímos y ahora vivimos ahí. Cuando el Espíritu Santo no produce ese tipo de vida. La vida que produce el Espíritu Santo es muy diferente. Nos mantiene activos todo el tiempo. Entonces, yo meditando en todas estas escrituras, me voy dando cuenta, creo que somos muy ignorantes en el conocimiento del Espíritu Santo. Y aunque el año pasado estuvimos trabajándole bastante a aprender, me di cuenta, no podemos dejar esto en lecciones, porque las lecciones no llevan a la salvación. Lo que lleva a la salvación es el aprendizaje verdadero en el corazón de cada uno. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces, ese es lo que quería compartir hoy, como que sea un ánimo, mis hermanos, amigos, a que nos comprometamos en estas tres cosas: aprender, practicar y enseñar. Y en la medida que vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta de que necesitamos conocer mucho de Cristo, conocer mucho de su enseñanza, para que el Espíritu Santo pueda actuar con más libertad cada vez. O sea, el Espíritu Santo no va a poder hacer mucho con nosotros si no tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a tener una oración y a tomar la Santa Cena. Padre Santo, te damos tantas gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias porque tú insistes en instruirnos en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado tu Espíritu. Gracias porque tu Espíritu habita dentro de nosotros, los que hemos creído. Aunque lamentablemente muchas veces hemos vivido como si Él no existiera, Señor. Muchas veces hemos sido sordos a su guía, a su dirección, a su poder. Y nuestras vidas son las consecuencias. Y Padre, te rogamos que nos des mucha fe, Señor, para poderlo conocer, que abras nuestras mentes, nuestros corazones para conocerlo, para entender cómo funciona, qué quiere hacer en la vida de cada creyente, en cada uno de nosotros,
cómo nos puede capacitar, cómo nos puede liberar, cómo Él reproduce a Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque si Jesús no va a la cruz, el Espíritu no viene. Él necesitaba morir para que tu Espíritu viviera en nuestras vidas, Señor. Y te agradecemos por eso, Padre, porque nuestro Señor dejó tu Espíritu, dejó su Espíritu para que nosotros pudiéramos tener las vidas que tú siempre has querido que queramos, Señor, que tengamos. Gracias por todo lo que ya has hecho con nosotros, pero también gracias por todo lo que vas a hacer, Padre Santo. Te pido que bendigas a mis hermanos donde estén, para que den mucho fruto, de ese fruto que produce el Espíritu, Señor. Y de esta manera te glorifiquemos y te alabemos. Gracias por nuestro Señor Jesús. En su nombre te oramos y te pedimos. Amén. Muchas gracias por escuchar.